de maestro. Amén. El primer nivel era el nivel talmí o los talmidines, que eran los discípulos, que eran aquellas personas que estaban iniciando en el camino del conocimiento. A estas personas se les llamaban los talmidines, los discípulos, los que estaban iniciando en el viaje del estudio y el conocimiento de la Torá. Amén. Luego de los talmidines estaban los maestros. ¿Quiénes eran los maestros? Los maestros eran aquellos que instruían y enseñaban el nivel básico a los talmidines. Amén. Luego de los maestros, entonces entraban los moré, los rabinos. ¿Quiénes eran los rabinos? Los rabinos eran quienes instruían y capacitaban a los maestros para que los maestros tuvieran cierto conocimiento de enseñarle a los talmidines. ¿Vieron cómo que vamos? Talmidines, maestros y rabinos. Amén. El rabino le enseñaba al maestro y el maestro le enseñaba a los talmidines. Amén. Claro que la enseñanza del maestro a los talmidines era un nivel básico. Ahora bien, la enseñanza del rabino al maestro ya era un poquito más sólida. Amén. Después del rabino entraba el rabono. ¿Quién era el rabono? El rabono era el rabino de rabino. Amén. El rabono era quien garantizaba y testificaba y daba como garantía que una persona ya había cumplido con los requisitos del rabinato. Ustedes saben que para ser rabino no era fácil. Había que tener una vida de estudio constante. Entonces no era fácil. Habían ciertos requisitos que el rabino tenía que cumplir para ser ordenado como rabino. Entonces el Rambán, que era posiblemente, dicen los eruditos, que era el jefe del Sanedrín. En este caso, en la época de Jesús, se dice que el Rambán del tiempo de Jesús era Nicodemo. ¿Por qué? Porque cuando Nicodemo va donde Jesús, en una de esas conversaciones, Nicodemo le dice: nosotros sabemos que lo que tú haces viene de Dios. Fíjense que le dice nosotros, porque al parecer, antes de Nicodemo encontrarse con Jesús, en el Sanedrín hubo una reunión. Amén. Hubo un concilio entre los rabinos, los maestros y el rabono. El rabono era un solo, no eran como los rabinos, que habían 15, habían 10 rabinos, habían 5 maestros, 10 maestros. No, el rabono era un solo. Amén. El rabono era un solo. Entonces se dice que Nicodemo era el rabono de la época de Jesús. Por eso le dice: nosotros sabemos, porque ya antes de yo venir nos reunimos en el Sanedrín y el tema central era parece Jesús. Amén. Lo midieron y no pudieron negar que Jesús era un rabino. Pero en realidad Jesús no era un rabino. Yo le voy a hablar qué era Jesús. Yo sé que su Reina Valera en muchos textos lo llaman rabino y en otro texto lo llaman maestro. Eso era la percepción que en ese momento se tenía de Jesús. Pero Jesús no era un rabino ni tampoco era un maestro.
La dimensión de Jesús era muy superior a la de un rabino y a la de un rabón. Amén. Por eso vemos que el mismo Nicodemo es quien va donde Jesús. Amén. Ahora bien, luego del rabón, entonces ahora va, o sea, yo dije Talmidín 1, maestro 2, rabino 3, rabón 4. Recuerden esto. Los talmidines eran los discípulos. El maestro enseñaba y capacitaba en un nivel básico a los talmidines. Luego entraba el rabino. El rabino capacitaba al maestro. Luego del rabino entraba el rabón. Amén. Que era quien garantizaba y era quien ordenaba al rabino. Amén. Al rabino. Porque el maestro era ordenado, pero no tenía el peso de un rabino. Por eso el rabón era quien ordenaba y garantizaba que una persona había cumplido los requisitos para unirse al rabinato. Por eso usted tenía primero que ser un talmidín, un alumno. Luego de ser un alumno, entonces tenía que ser un maestro. Luego de un maestro, entonces usted tiene que llenar los requisitos de aquí, de maestro, ¿verdad? Desde aquí usted tiene que llenar los requisitos de un rabino. Entonces usted tenía que ser, usted tiene que ser recomendado por un rabino. Escuchen esto. Por eso vemos que en una ocasión, cuando los fariseos y los saduceos le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces esto? Lo que le están diciendo es, ¿quién es tu rabino? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te ordenó? Amén. Porque para usted ejercer un rabinato en Israel, usted tenía que ser ordenado por el rabino de la época. Todos sabemos que quien ordenó a Jesús fue Juan el Bautista. Amén. Pero eso es un tema aparte. Entonces quedamos en el rabón, que era el líder de los rabinos, maestros y talmidín. Siempre era uno. Ya le dije ahorita que se cree que Nicodemo era el rabón, el rabino de la época. Luego del rabón, entonces entraba el jajai. El jajai era el sabio de Israel. Era el sabio. Ustedes saben que no todo aquel que maneja información tiene la sabiduría de impartirla. Por eso el último nivel era el jajai, era el sabio. Cuando había que consultar en el Sanedrín un problema y entre el rabón, los rabinos y los maestros no estaban de acuerdo, no encontraban respuesta, entonces llamaban al sabio, al jajai. Ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos, cuando el sumo sacerdote Caifás agarra a los apóstoles, lo apresa y le dice que ellos no pueden predicar a Cristo en la plaza. Ellos no se ponen de acuerdo en la sentencia en que van a determinar con los apóstoles. Y dice que se levantó el jajai. ¿Quién era el jajai en el tiempo de Jesús? Era Gamaliel. Y todo el mundo sabe la respuesta que dio Gamaliel. Gamaliel dijo, déjenlo tranquilo, porque si lo que ellos están haciendo viene de los hombres, van a perecer. Pero si lo que ellos están haciendo viene de Dios, ay de ustedes, porque están luchando con el mismo Dios. Amén. Ese era el jajai, el sabio. Entonces, ¿qué era Jesús? Jesús no era un maestro. Jesús tampoco era un rabino. Jesús tampoco era un rabón. La sabiduría de Jesús era superior a estos tres niveles. Jesús era un jajai. Por eso, en la cultura hebrea se le llama Yeshua Hamashiach, el jajai del Padre, o sea, el sabio del Padre. Amén. Entonces Jesús era un jajai. Yo sé que para usted es difícil asimilarlo, pero la sabiduría que emanaba de Jesús era de un jajai. Ahora bien, el jajai mayormente tenía que ver
tanto con cómo transmitir las enseñanzas, las respuestas, pero también tenía que ver con la longevidad. Ustedes saben que para los hebreos la sabiduría tiene que ver con la edad. Mientras más longevo tú eres, más sabio eres. Entonces por eso Gamaliel se cree que era el jajai de su época, porque en el libro de los Hechos los maestros, los fariseos, los saduceos no están de acuerdo en la sentencia y se levanta un jajai. Amén. Dice la Biblia que Gamaliel era respetado porque el jajai era un hombre muy respetado. Cuando el jajai hablaba, todo Israel tenía que escuchar. Amén. Porque estaba hablando el jajai, el sabio de la época. Entonces yo espero que esta enseñanza usted no que se quede con ella, sino que la estudie ahora. Usted se va a los libros históricos, se va a la Biblia, para que usted mismo o misma se dé cuenta de los 5 tipos de maestros que había en Israel: el talmid, el maestro, el rabino, el rabono y el jajai. El jajai era el sabio de la época. El rabono era el líder de todos los rabinos. El rabino era quien instruía y enseñaba al maestro, y el maestro era quien enseñaba a dar sus primeros pasos a los talmidines. No se podían saltar. Usted no podía hacer de que un talmidín y del talmidín saltar al rabinato. Usted tiene que pasar sus niveles: talmidín, maestro, rabino, rabono. Ya para llegar a ser rabono, usted tiene que tener un nivel de conocimiento de la Torah demasiado profundo. Y no se diga, y para ser el jajai de la época, ni se diga. Usted tiene que pasar por cierta edad. Ser totalmente requisito. Yo sé que esto nos enseña en las iglesias, no porque no se puede, sino por la falta de conocimiento, la falta de una buena homilética, de una buena exégesis. Pero es muy bueno tener los conocimientos y saber, no solamente quedarnos con el rabino y que el rabino es un maestro y que el maestro es un rabino. Ustedes vieron que hay un mundo de conocimiento. No se puede quedar en las dos paredes. Un rabino era un maestro y un maestro era un rabino. Amén. No se puede quedar ahí. Porque acuérdense que la Biblia es un libro que está inspirado para todos nosotros, pero está estructurado bajo una cultura. Amén. Y espero que lo disfruten, que se suscriban a mi canal. Amén. Shalom, 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 Baruch Hashem.